Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Nómada 50. Como ustedes saben, a nosotros nos encanta hablar de viajes y para esta primera entrevista queremos entrevistar a nuestra hija María Camila Gallego. Hola, Los que nos siguen en redes sociales saben que ambos tenemos proyectos de viaje muy distintos, pero ahora hemos coincidido en Tailandia. Entonces aprovechamos la oportunidad para hacer esta primera entrevista. Para comenzar, cuéntanos un poco quién es María Camila Gallego y cuál ha sido tu recorrido hasta el momento, brevemente. bueno, yo tengo 26 años, soy la hija de los Nómadas 50 y desde hace un año y medio estoy recorriendo el mundo, primero Europa y de hace 3 meses estoy viniendo hacia Asia para hacer un viaje que va a durar más de un año, que tiene como objetivo de darle la vuelta al mundo. ¿Y puedes contarnos de dónde nació tu espíritu aventurero y esas ganas de viajar? Pues nació de ustedes principalmente, de la familia, porque de chiquitos nos llevaban a explorar tanto la ciudad como el país y después desde jóvenes, pues adolescentes, comenzamos a hacer viajes grandes en familia, entonces siempre crecí con ese espíritu de conocer el mundo y explorar. Nosotros como familia comenzamos nuestra historia en Colombia, pero luego emigramos a Canadá. ¿Crees que el hecho de haber vivido entre dos países pudo haber influido en tu espíritu aventurero? Sí, claro, porque crece uno pues ya viendo dos culturas, entonces se da cuenta que hay muchas maneras de ver el mundo, de ver diferentes temas y dan esas ganas de decir, bueno, ¿cómo lo ven en otros países aún? Y también estando entre dos países, pues se viaja mucho, entonces se comienza a pensar, bueno, pues a qué otras partes se puede viajar. Eh, a veces hicimos escalas en México o en Panamá que eran corticas, pero sí está uno como pasando por más lugares, entonces pensando más en conocer y viajar. ¿Y de tu niñez o de tu adolescencia, cuál es el viaje que más recuerdas y cómo te transformó? Pues de la adolescencia al viaje a Francia, que era para mis 15 años, creo que fue un viaje central para toda la familia, porque fue el primero de backpacking, fue el primero a Europa y fue el primero que planeé yo, porque pues fue el viaje que yo quería hacer y que me dijeron hazlo como tú lo quieras. Entonces comencé a investigar, a buscar sobre viajes, sobre cómo desplazarse entre ciudades, sobre qué lugares visitar. Fue la primera vez que yo tenía esa responsabilidad y me gustó, entonces después lo volví a hacer para otros viajes y lo sigo haciendo hoy en día. María Camila tiene una formación universitaria en comunicación y actualmente es freelance y nómada digital. Entonces, para los que no sepan qué son estos términos, explícanos brevemente qué significa cada uno y cómo se relaciona con el viaje y cómo lo estás viviendo durante el viaje. Freelance es trabajar uno por su propia cuenta, no para una sola empresa, sino que uno es libre de tener muchos clientes, trabajar para muchas empresas y de esa manera se tiene más libertad porque yo escojo mis contratos, escojo con quién trabajo y también las modalidades. Entonces, por ejemplo, yo todos los contratos que tengo los escogí para poderlos hacer a distancia, lo que me permite viajar. Y esto es lo que es nómada digital, poder tener la libertad geográfica de uno trabajar desde donde quiera en el mundo. ¿Cómo los vivo yo en mi cotidiano? Sí, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta el momento? Lo Bueno, bueno y sí, lo bueno y lo malo. llevo un año y medio. Comencé a viajar antes de ser freelance, la verdad, y fui construyendo esto de ser freelance mientras viajaba. Lo bueno es la libertad de poder estar viajando, conociendo culturas, de no tener que respetar horarios fijos, sino que yo decido cuándo pongo reuniones, yo decido cuándo estoy disponible y cuándo no lo estoy. Y si no tengo que estar encerrada en una oficina, puedo trabajar desde un café, desde el alojamiento, desde cualquier parte y también a las horas que quiera, porque yo a veces soy muy productiva por la mañana, a veces tarde por la noche, entonces esa es una gran ventaja. De las desventajas es que no hay nadie para decirle a uno qué hacer y qué no hacer, ni nadie para decirle a uno cuándo parar, entonces sí hay que ser capaz de ser muy organizado para respetar las tareas, para respetar lo que los clientes quieran, necesiten y también para poderse poner límites y eso no es nada fácil porque, por ejemplo, ahora no soy capaz de tomar vacaciones y debería.
¿Y cómo te ha ido con el equilibrio entre la parte laboral y la parte de turismo, de querer conocer los lugares? Y además viajar implica desplazarse de un lugar al otro y eso requiere tiempo, logística, energía para planear todo esto. Sí, no ha sido fácil porque los últimos 3 meses estuve sobre todo viajando sola y me encontraba con mucha gente, conocía mucha gente en el camino, pero ellos estaban principalmente solamente viajando. Entonces proponían muchos planes o estaban mucho en esa mentalidad de disfrutar todo el tiempo y no trabajar. Entonces es difícil uno decir, no, yo me quedo y trabajo. Y así uno esté solo, pues tiene ganas de disfrutar de un lugar, pero hay que trabajar. Entonces eh, sí, hay que aceptar que no se va a ver todo y que no se va a hacer todo lo que uno quiera. Y los desplazamientos también pues, pueden ser agotadores porque son largas distancias. Lo que yo ensayo de hacer es organizar trabajo muy fácil y que no necesite internet cuando estoy en los transportes, así puedo igual optimizar y seguir avanzando. ¿Y sientes que has logrado un equilibrio o todavía no? No, todavía no del todo. Sigo ensayando. Obvio, está mucho mejor que al principio, pero creo que es necesario de pronto, eh, sí, tomar aún más tiempo de descanso. O sea, de no estar ni moviendo, ni visitando, ni trabajando. O sea, viajar más despacio. Sí, Aparte de todo eso, María Camila tiene un proyecto adicional que se llama Aventure Autrement. ¿Puedes hablarnos de este proyecto, de dónde nació y cuál es el mensaje que quieres transmitir con este proyecto? sí, Aventuro Trema es un blog que está disponible en internet, sobre todo en francés, pero también hay versión traducida al español automática y nació de la idea de entrevistar a viajeros que viajan de manera distinta, o sea, de manera que sale del turismo clásico. ¿Por qué? Porque viajando en Europa estuve observando muchas consecuencias del turismo de masa o masivo, no sé cómo se dice en español, Masivo. del turismo masivo. Y sí, estuve leyendo sobre el tema, interesándome a, bueno, me gusta mucho viajar, pero cómo hacerlo de manera más consciente y no estar contribuyendo a todas esas cosas negativas del turismo masivo. Entonces, la idea era que pudiera tener una plataforma para compartir inspiración de viajes e información, porque eso es de lo más difícil. No hay mucha información sobre cómo viajar así de manera distinta. La hay, pero se demora uno mucho más buscándola que si fuera a hacer un viaje clásico, lo que todo el mundo hace. Entonces ese blog lo comencé hace 8 meses, creo, y también abrí una página de Instagram para compartir eh, tanto el viaje como las entrevistas que hago. Pero, ¿qué significa viajar de manera diferente? Tal vez nos puedas dar un ejemplo de alguna entrevista que hayas hecho o qué es lo más importante cuando uno quiere viajar de manera diferente como contraposición al turismo masivo. Pues viajar de manera diferente se puede hacer de muchas maneras. Hay gente que va a hacer por el medio de transporte, entonces va a escoger medios de transporte más lentos y que son más bajos en carbono. O sea, por ejemplo, viajar en bicicleta. Ese es el ejemplo más, pues, más importante o más marcante para mí, porque entrevisté a mucha gente que ha viajado así, yo nunca lo había considerado, pero es de lo más lento que uno puede ir y tiene también mucha libertad. Entonces esa gente va con su bicicleta para donde quiera. Muchas veces la gente los invita a dormir en su casa porque ven que están viajando solos. Y sí, es un modo de transporte muy responsable, muy inmersivo y que favorece mucho las conexiones con la población local y con los otros viajeros. Entonces, bueno, puede ser el medio de transporte, también pues el tren, el bus, que son los que yo más ensayo de hacer, que son para mí pues como los más asequibles. En todo caso, ir más lento y evitar lo más posible de ir en avión, porque es lo que más es nocivo para el medio ambiente. Y evitar pues también en carro, pero bueno, para ese habría que tener un carro, alquilarlo y estar solo manejando. Otra manera de viajar diferente, pues es lo que ya uno hace en el lugar que llega. Por ejemplo, hacer un voluntariado y estar así más en contacto con la población local. O, sí, por ejemplo, estar uno, no sé, haciendo alguna otra obra social o
Se me salen los ejemplos en este momento, pero en vez de estar solamente yendo a las partes más turísticas, sino estar hablando con la población y conscientes de los comportamientos, del impacto que tienen los comportamientos en el medio ambiente y en la parte social de las poblaciones que se visitan. Ok. En este momento estás haciendo un viaje que va desde Bélgica hasta Australia. ¿Podrías contarnos un poco sobre este viaje? Sí, el viaje viene primero de un sueño de hace mucho tiempo, que era de ir a Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y yo sabía que cuando fuera quería ir mucho tiempo, no solo ir rápido porque es muy lejos de la casa, de las casas y sí, seguro es la única vez que voy a ir en la vida. Y entonces ya para ir tan lejos dije, bueno, ¿por qué no aprovechar y conocer muchas otras partes del mundo yendo hacia allá y hacer una vuelta entera al mundo? Entonces ese fue el origen del viaje y Lucas, mi novio, estaba interesado en unirse a partir de ahora de Asia, hace poquito llegó y se unió a nosotros para hacer luego la parte juntos de Australia y de Sudamérica. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido el recorrido a grandes rasgos? Salí de Bélgica y pasé por algunos países más de Europa del Este, Rumania, Bulgaria, después llegué a Turquía, donde estuve varias semanas, atravesé sobre todo, entré en el país, luego a Georgia, estuve un mes entero, pasé un poquito a Armenia, de ahí yo pensaba entrar a Rusia y pasar en 3 días, pero con la situación actual finalmente me pareció más prudente no entrar a Rusia y la única opción era pasar en avión por encima del mar Caspiano. Entonces de ahí pasé directo a Kazajistán y luego a Uzbekistán, donde seguí hacia el este y volví a entrar a Kazajistán. Y ahí quería entrar a China en tren, pero no pude por cuestiones de visa, que yo supuestamente iba a utilizar una cosa que se llama 10 Days Policy Transit Policy más bien, que permite a uno atravesar China en 10 días sin visa, pero finalmente era muy restrictivo y no podía entrar a partir de Kazajistán y no podía salir por Vietnam. Entonces finalmente volé en avión hasta Vietnam, donde estaban ustedes, y ya desde Vietnam pues fuimos a Laos y ya estamos en Tailandia. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido el balance del viaje? El balance del viaje pues ha sido súper chévere porque he atravesado muchos países muy distintos, he estado en culturas, eh, yendo de musulmanas en Turquía y Asia Central, ortodoxas en Europa del Este y en Georgia, ahora budistas, entonces todo es muy distinto, la arquitectura, los templos, la gente, de ver cómo, sí, cómo vive tanta gente. Y conocí a mucha gente viajando también, con la que pude compartir muchos momentos, entonces eso fue muy interesante. Pasaron muchas experiencias bonitas, por ejemplo, en un tren de noche entre Uzbekistán y Kazajistán terminé en una cabinita con unos abuelitos que me nutrieron, que me dieron de comer y sí, que aunque no hablan en inglés logramos comunicar con señas y con un poco de traductor. Y bueno, ya desde que nos encontramos, pues ha sido un viaje distinto, más familiar y también ha sido súper porque hemos conocido muchas cosas lindas y compartido momentos en familia. Por el momento estamos juntos en Tailandia, posiblemente vayamos a ir juntos también a Malasia, pero después el destino final de María Camila es Australia. Pues Entonces, final no, porque después de Australia es Suramérica, bueno, cuéntanos un poco sino cómo se que va a desarrollar el viaje después es de un esta parte de destino, Asia. sí, es un destino intermedio, pero es un destino donde sí va a ser más de tomar el tiempo y de estar mucho tiempo en un solo lugar, porque en Australia Lucas y yo vamos a pedir algo que se llama Work Holiday Visa, que es una visa para jóvenes de menos de 30 años que permite trabajar legalmente en el país. Entonces la idea es vivir 8 meses en Australia, de pronto en 2 o 3 ciudades máximo, para estar muchos meses en un solo lugar, ya sea cuidando casas o alquilar un apartamento y poder trabajar, sobre todo Lucas, porque yo ya tengo mis clientes en freelance, trabajar directamente en Australia y sí, conocer el país, conocer la cultura y ya de ahí ir a Sudamérica a recorrer, pues y también obviamente a Colombia a visitar a la familia. Ok. Una gran parte del viaje la hiciste sola. Cuéntanos cómo fue la experiencia de siendo mujer viajar sola, porque
Nosotros como padres pues nos preocupamos, al mismo tiempo teníamos confianza en ti, sabíamos que todo iba a ir bien, que te sabes desenvolver muy bien, pero cuéntanos cómo fue tu experiencia real en este aspecto. Súper bien, pues yo ya había viajado sola muchas veces antes de este viaje, entonces ya estaba acostumbrada, primero que todo. Y pues viajando como mujer sola se conoce a mucha otra gente, a muchas otras mujeres que viajan solas. Entonces, por ejemplo, en Georgia estuve con una chica que estuvimos en como en 4 ciudades juntas, nos seguimos, decidimos de compartir una parte del trayecto. Y la gente cuando ve que uno es mujer sola viajando son mucho más abiertos, generosos, se quieren asegurar que uno esté bien, entonces me ha ido muy bien, pero obviamente hay que ser súper cuidadoso, eh, escuchar el instinto, si hay alguna situación que a uno le proponen, por ejemplo, de llevarlo a una parte y que uno no se siente bien, pues decir no, pero en general a mí me fue súper bien y no hubo ningún problema. Aparte de eso, María Camila es vegana, esa es una parte muy importante para ella y ha sido también, y puede ser en algunos países más que en otros un desafío. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia respecto a esto. Bueno, en general me fue bien, pero en Asia Central no tanto. Fue la parte más difícil, porque hasta Asia Central siempre había en la cultura local especialidades que son con legumbres, con frijoles, entonces era muy fácil encontrar opciones, así pudiera ser repetitivo a veces. Pero desde el momento que llegué a Asia Central es una cultura donde es muy, la geografía es muy desértica, entonces es muy basada en la carne, porque casi no hay legumbres frescos, casi no hay leguminosas, entonces era súper difícil encontrar opciones veganas y sí, a veces me encontraba en situaciones donde no había absolutamente ninguna opción. Terminé, sí, por ejemplo, en ciertas ocasiones comiendo un poco de huevo para completar, lo que generalmente no hago, pero cuando es la cultura y no hay como más opciones asequibles, sobre todo que muchas veces era que servían, yo no rechazo y tampoco me cae mal y tampoco pues sí, me causa problema en esas situaciones. Yo creo que simplemente es saber adaptarse, porque pues tú tienes esa preferencia, esa opción de vida, pero otras personas pueden tener otras restricciones. Entonces es saber adaptarse al viaje, porque el viaje mismo impone un ritmo. Sí, exacto. Y también es como la parte de la cultura local, muchas veces lo más importante para la gente en casi todas las culturas es su comida. Entonces, bueno, de pronto en Canadá no, pero en Norteamérica no, pero en muchas otras culturas sí. Entonces a veces la gente le quiere dar a probar a uno. Me pasó que me regalaron en varias ocasiones, como en el tren con esos señores o en un bus, alguna especialidad local, que era un postre o algo así que no era vegano, pero desde que sea vegetariano para mí, sí es también como respetar la cultura de aceptarlo. Otra pregunta que para mí es un poco difícil de expresarla es, en un viaje tan largo hay que saber encontrar un ritmo de viaje que no sea ni tan lento ni tan rápido, sino que sea apropiado a nosotros mismos y a nuestra personalidad. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? Pues es lo que estaba diciendo al principio, que me ha parecido difícil porque yo tengo mucha energía y soy muy activa y es difícil de parar y de decir, bueno, voy a tomar un día en el que no haga absolutamente nada. Fui capaz 2 veces de tomar medio día en el que no hice absolutamente nada, que me fui a un parque y me acosté y no hice nada más, pero es muy raro que lo haga y yo creo que sería necesario para tener un mejor balance. Y viendo esta misma pregunta desde un ángulo diferente, ¿cómo decides cuánto tiempo estar en un lugar y cuándo seguir hacia el siguiente destino? Pues hasta ahora en el viaje tenía una fecha de caída, una fecha límite, que era que Lucas llegaba a Tailandia el 15 de julio y que me iba a encontrar con ustedes unas semanas antes, entonces ensayaba de planificar según esa fecha. Entonces, por ejemplo, al principio me quedé más tiempo en los lugares porque la fecha estaba más lejos, pero era más o menos diciendo, bueno, tengo tantos países que atravesar, tantas ciudades y tengo tanto tiempo, ¿cómo los divido? Entonces esa era más o menos una idea.
Si no, en general, pues ensayo de quedarme en cada lugar por lo menos 4 días para no estarse moviendo tanto, excepto si es un lugar que no hay nada interesante. Lo que me pasó, por ejemplo, cuando llegué a Kazajistán, llegué a una ciudad donde no había nada, entonces ahí sí sabía que me iba a mover bastante rápido. Eh, pero sí, pues generalmente comienzo así y si un lugar me gustó mucho y que no reservé nada después, lo que generalmente era el caso, pues ahí de pronto me quedaba más. La verdad era muy con el feeling. Ok. ¿Cuáles han sido los mejores momentos del viaje y un momento difícil? Solo como para que nos des un ejemplo. Pues mejores momentos es muy difícil porque hay demasiados. No sé, no sé decir, pero diría que, digamos, lo que mencioné ahorita de los transportes, muchas veces hay momentos que uno no se espera, como en un tren que estuve en Turquía, que atravesaba una gran parte del país, eran, no sé, como 22 horas, estuve en una cabina con una chica turca de mi edad y tampoco hablaba mucho inglés, pero durante el camino compartimos mucho, me mostró dónde vivía, me mostraba fotos, y sí, ella quedó súper contenta, yo quedé súper contenta también. Eso me pasó en varios trenes de noche. En Rumania terminé con una señora que vivió la época del comunismo, entonces me contó todo cómo fue. En Kazajistán estos abuelitos. Y en los transportes con ustedes también, por ejemplo, entre Vietnam y Laos, nos tocó un búsqueda de locales, un bus lechero que iba parando y y pasaba de todo, absolutamente de todo. Llegaban y ponían mercancía, la quitaban, sellaron nuestros morrales. Bueno, es muy interesante porque muchas veces se encuentra uno en esos transportes que no son tan concurridos por los turistas, que van a ir más rápido entre lugar y lugar y son transportes más locales. Entonces yo creo que esos son en los mejores momentos. Pues yo personalmente he consultado muchas historias de viajeros y casi siempre todos coinciden en lo mismo. Y es que hay momentos buenos, hay momentos malos, pero generalmente son muchos más los buenos que los malos. Sí, 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 definitivamente. ¿Y qué has aprendido sobre ti misma en este viaje? ¿Qué he aprendido sobre mí misma? Pues que tengo que escuchar aún más mi intuición y mi cuerpo. Lo he aprendido, pero lo tengo que poner en práctica, porque ya me ha pasado muchas veces que tengo un mini presentimiento de algo y no lo escucho, y siempre era verdad, o había que haberlo seguido. Y sí, de escucharse uno mismo, de descansar más, será. Para quienes sueñan con viajar más, pero que no se atreven por miedos, por restricciones, ¿qué consejos les darías? Pues un primer consejo es de hacer viajes más locales, al principio más chiquitos, sobre todo para viajar solo, pues se puede ir uno 3 días, una semana, sin irse de 1 a 6 meses dentro del país. Y pues otro consejo es de hablar con otros viajeros, porque eso ayuda mucho a, pues tanto a tranquilizarlo a uno, pero a saber cómo transportarse, a saber que sí es real y que alguien lo hizo, porque muchas veces, sobre todo en estos países tan lejos, uno encuentra información en internet y como que no sabe si está al día, si habrá ese tren que existe. Entonces, hablar con gente que ya ha viajado. Y si uno no conoce a nadie en su círculo inmediato, hay muchas comunidades en Facebook, en WhatsApp, sí existen, entonces es buscarlas y hacer preguntas. Y seguro que también nos están oyendo muchas personas de nuestra edad que tienen hijos jóvenes y ahora los jóvenes viajan de más en más, pero uno como papá no se queda tranquilo. Pues tú nos fuiste acostumbrando poco a poco, entonces no fue de una que te fuiste a hacer un gran viaje, Pues y es que sino que fue ustedes también están progresivamente. viajando y también son aventureros, entonces se entienden más, pero no es el caso de todos los papás, pues no todos, Entonces, ¿qué consejo les darías a los papás? Que sus pues hijos quieran viajar. de confiar en sus hijos, porque somos pues capaces y tenemos también ese sentido de, eh, sí, de la intuición del peligro, o sea, uno sabe detectar las situaciones en las que no se debe meter y pues que viajar es la mejor escuela de la vida, me parece a mí, sobre diferentes temas. O sea, en este viaje he aprendido tanto sobre la historia del mundo, sobre la geografía, cosas que nunca hubiera aprendido antes, sobre las culturas, sobre los valores y las mentalidades de la gente, y eso pues lo enriquece mucho a uno porque
se aprenden nuevas perspectivas, se aprenden nuevas cosas y también profesionalmente se encuentra uno con gente a la que nunca le hubiera hablado, gente que también es freelance, por ejemplo, y le da una inspiración. Pues yo creo que uno crece mucho más si está viajando que si se queda en su casa, entonces siempre será ganador. Ok. Y ya para terminar, ¿algún último mensaje que quieras transmitir? Eh, Último mensaje, pues es que cuando uno viaja está conociendo el mundo, pero también está visitando lugares donde uno no conoce todo, donde no nació, donde no le idioma, entonces desear de respetar al máximo la cultura, entonces informarse sobre cuáles son las normas, las tradiciones, por ejemplo la vestimenta en Asia Central. Si uno observa también a la gente, se da cuenta que la gente no se viste de mangas y de chores, entonces adaptarse a vestirse más como ellos, si tienen alguna manera de saludar, aprenderla y saludar así, porque ellos pues les gusta mucho y sienten que uno se interesa a ellos. Entonces sí, creo que también es importante recordar que no estamos solo aquí para ver un lugar y chao, sino para entender a la gente y respetarla al máximo. Ok, María Camila, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y te deseamos mucha suerte en tus próximos destinos. La otra nomadita 50. Por aquí estoy yo, estaba en parte técnica, escuchándolos. Gracias, hija, por acompañarnos. Gracias a Y, ustedes. bueno, y a todos los que nos van a escuchar, que, que esta información sea valiosa y, bueno, ese ejemplo de lo que se vive en el día a día. Y como testimonio como padres podemos decir que María Camila nos ha enseñado mucho acerca de los viajes, acerca de la vida y acerca de sus proyectos. Entonces es un aprendizaje de los dos lados. Así es. Bueno, Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima.